Hey, espero que cuando sea que escuches esto estés bien, que la vida marche y que la vivas con pasión. Que nada ahogue el grito de la vida dentro de ti, sino que lo compartas y lo expreses desde tu azotea. Comencemos. Junto a Alberto Linero estuvimos conversando por alrededor de 2 horas y media, 3 horas, sobre Jesús de Nazaret y particularmente sobre ese desenlace fatal de su vida a manos del Imperio Romano y las autoridades religiosas judías. ¿Qué pasó en ese viernes? ¿Qué pasó en esa cruz? ¿Qué pasó en ese momento en el que su vida fue extinguida de manera cruel? Y 5 especiales surgieron de esa conversación para que en estos días en los que los creyentes cristianos, particularmente los católicos, recuerdan aquella última semana de Jesús de Nazaret, podamos preguntarnos qué significa todo eso que sabemos sobre la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Por qué lo mataron? Lado A. No sé si este video es para ti. Este video es para gente que quiera pensar y entender un acontecimiento fundamental para nosotros los creyentes. Por eso está conmigo Carlos Alberto Vargas. Beto, no se trata, por eso quiero aclarar, no es una catequesis, no es una predicación, es un ejercicio de tratar de entender un acontecimiento que para mí es fundamental en mi vida. El acontecimiento fundamental que le da razón de ser al cristianismo en 20 siglos y que le da razón de ser por el papel que cumplió el cristianismo casi que a buena parte de la cultura occidental. La pregunta es ¿por qué mataron a Jesús? Si tú le haces esa pregunta a Clotilde te hubiera dicho o te hubiera recitado algún párrafo de un catecismo que leyó y que aprendió. Seguramente, porque su papá lo mandó a la tierra para que lo crucificaran y él había pensado y planeado eso. ¿Es así? Vino a morir. Un papá cruel, un papá sanguinario, un papá masoquista decidió mandar a matar a su hijo en la tierra. Pues bueno, es que ya ahí estamos, ya entramos en el terreno de la crítica, de la pregunta, ¿no? Es la respuesta automática, y por ser la respuesta automática deberíamos preguntarnos, ¿de verdad? Eso sería lo primero. ¿De verdad? Porque a mí me suena a eso entonces. A mí no es que a mí me suena a eso. Me suena a eso. O sea, si con este antropomorfismo que tenemos, si lo que un día Padre Dios dijo, Jesús, hijo mío, venga que quiero que lo maten allá abajo, y lo mandó, yo quiero tener distancia con ese Dios. Claro. Yo creería que vale la pena decir que la reflexión sobre este acontecimiento es fundamental, porque todo el aparato, todo el relato, todo el sistema de pensamiento cristiano está basado en quién es el hombre que mataron en esa cruz. Okay. ¿Sí? Incluso, como que hay 2 momentos importantísimos en la espiritualidad cristiana y particularmente en el catolicismo, que es la religión que compartimos nosotros, que son la Navidad y la Semana Santa, ¿verdad? Lo que no siempre sabemos es que la Navidad solo existe porque existe la Semana Santa, no al revés, ¿sí? Es decir, que el relato de la Navidad, el relato de la Anunciación, el relato de todas estas cosas de la Encarnación sucede porque hay gente preguntándose quién era el tipo que mataron en la cruz, que es la primera historia que se cuenta. La historia que se cuenta es la del hombre que mataron en la cruz. Siempre he dicho que lo que está escrito 1, 2, 3, 4 sucedió históricamente 5, 4, 3, 2, 1. Es decir, lo que leemos como Anunciación, Navidad, infancia, eso que está escrito así, lo entendieron y lo comprendieron desde la pregunta, ese que está en la cruz, ¿quién es? Claro. ¿Cómo vivió? ¿Qué hizo? Y ahí arrancaron a tratar de responder. Diría la teología y la Biblia que eso es una explicación o es un intentar descifrar el escándalo de la cruz, que es el acontecimiento fundamental. Bueno, entonces, te hago una pregunta puntual. ¿Lo mataron entonces porque el papá hizo un plan para que lo mataran?
Ahí yo entraría a la primera palabra que está ahí, que es lo mataron. Porque parte de ese relato del padre, de este padre que parece tan cruel y que parece masoquista, es vino a morir, vino a entregarse, ¿no? Que también está fundamentado en parte en la lectura que hace uno de los evangelios, el cuarto de Juan, y es: no me quitan la vida, yo la doy, ¿sí? Y que eso tendríamos que leerlo como con pinzas. ¿Por qué Juan dice eso? ¿Por qué el evangelista Juan dice eso? Pero lo primero que tendríamos que dejar claro es que al hombre Jesús de Nazaret, ¿sí?, lo mataron. No murió de infarto. Condenaron a muerte. ¿No murió de infarto? No murió de infarto. No murió como Moisés. Moisés murió de 120 años, rodeado de los suyos, contemplando la tierra prometida ahí en el monte Nebo. No murió como Buda. Buda murió de viejo, a los 80 años más o menos, se dice. El último, el Siddhartha Gautama, el que conocemos, murió cuando, después de haber hecho un muy buen trabajo, murió de viejo. Confucio murió después de haber hecho, cuando regresa a Li, después de haber hecho todo su ejercicio de... ¿Te acuerdas que ahí lo habían expulsado siendo ministro de justicia? Ya después que ha evangelizado y ha hecho otra cosa, regresa y muere tranquilo. Este no murió de viejo. No murió de viejo. No murió de infarto. No le dio COVID. Murió naturalmente. ¿De qué murió? Murió condenado a muerte. Murió ¿Lo mataron? Ejecutado en una de las formas de ejecución, de las formas de pena de muerte más crueles y más dramáticas y sanguinarias que tenía el Imperio Romano, que era colgar a una persona en una cruz hasta que se asfixiara, se muriera, se tensionara completamente todo su organismo, se desangrara porque tenían una serie de instrumentos de tortura y perdiera la vida. Normalmente duraba mucho más de lo que nos cuenta el relato bíblico. Normalmente una persona podría ser crucificada 2 días. Claro. 2 días y medio, 3 días. Eso explica. Pareciera que muere muy rápido por el nivel de tortura que tiene, ¿no? Eso explica por qué le parten las piernas. ¿Tú sabes por qué le parten las piernas? Claro. Para que no pueda sostenerse. Y para que no pueda impulsarse y tomar aire. Claro. Ellos están crucificados y con las piernas impulsan, toman un poco de aire, porque la muerte de cruz es una muerte de asfixia. Entonces le parten las piernas para que no se pueda mover. Es una vaina cruel. Todo el peso del cuerpo sobre el pecho. Imposible respirar, pero además el nivel de calambres, el nivel la tensión muscular es impresionante. Bueno, pero volvamos a la pregunta. ¿Murió porque el papá decidió un día mandarlo a que lo mataran en la tierra? Bueno, inicialmente tenemos que hablar, la historia lo que nos dice es que hay unas causas y unas razones. ¿Cómo llegamos a semejante apreciación? Sobre todo porque una de las cosas que a mí más me impresiona de esa lectura, que es la lectura que más hacemos y que más hemos dicho en el cristianismo y en el catolicismo, que es esta muerte sacrificial que tiene que ver con pagar unas deudas, un Dios que está exigiendo el pago de esas deudas y que Él las paga por nosotros y demás, está basada en una idea de Dios en la que Jesús no creía. O sea, Jesús no creía en ese Dios que nosotros hemos puesto ahí para interpretar su propia muerte. Eso es un ilógico muy fuerte. Es decir, las lógicas desde las que nosotros interpretamos la muerte de Jesús son lógicas que Jesús no tenía y contra las que peleó además. Es decir, buena parte de su vida se dedicó a pelear contra ese tipo de lógicas, de a ver a Dios de esa manera. No sé ustedes, pero ya a mí eso me emociona y comienzo a pensar. ¿Por qué lo mataron? Vamos a ser claros. Yo, Alberto José Linero Gómez, y respondo por mí nada más, no creo que a Jesús lo mataron porque el Padre Dios decidió que lo mataran en la tierra. Es decir, esa idea de que Jesús viene a cumplir un libreto que alguien escribió previamente, a mí no me va, a mí no me interpreta. Yo entendería en una lectura mística algunas lecturas que se puedan hacer de ese acontecimiento, pero estoy convencido que el núcleo histórico no es ese. Claro, e incluso lo interesante del núcleo desde el que se cuenta ese relato, porque lo que nosotros tenemos son unos relatos que son los relatos más importantes de toda la escritura, porque además son los relatos cruciales de los 4 evangelios, ¿verdad? Le dedican mucho tiempo los evangelios a narrar esto, a narrar una cosa que sucede en un día, ¿no? Entonces, si tú tomas a Marcos, por ejemplo, que es el primer evangelio escrito, la primera especie de vida de Cristo, de vida de Jesús que se escribe, unos 30, 35 años después de la muerte de Jesús, de este asesinato, él tiene
en estas enumeraciones que le pusimos muchos siglos después a los textos bíblicos, se tiene 13 capítulos donde narra cosas que pasaron en 2 años, o 1 año y medio, o 3 años, puede haber ahí discusiones históricas. Y luego se demora 3 capítulos contando un día, un único día, entre la caída de la tarde, antes de la cena de la Pascua, y la ida a orar, y lo prenden y lo torturan y le hacen un juicio ahí a las patadas en el Sanedrín, que es la autoridad judía, y luego lo mandan a la autoridad romana, porque ellos no pueden ejecutar gente, mucho menos en la Pascua, y todo eso hasta que llega el momento de la cruz, ha pasado un día. Y entonces, como tenemos 13 capítulos para hablar de Marcos, para hablar de toda una existencia, de toda una misión, de todo un trabajo, y 3 para hablar de un día, es porque ese relato es el más importante, del que más detalles hay, del que más reflexión se ha hecho. ¿Y desde dónde nos cuentan eso? Porque a veces confundimos el desde dónde con el qué pasó. Y si no hacemos esa diferenciación, es fácil hacer esas interpretaciones que la religiosidad y también la religión organizada nos ha puesto con una intención, a veces no siempre la mejor intención, ¿no? Y es qué tan conveniente es que nosotros nos sintamos culpables por la muerte de Jesús. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, es decir, vamos claro, ¿verdad? Afortunadamente tenemos público y el público nos puede ir diciendo si vamos claro o no. Entonces, no abandonamos la primera pregunta. ¿Por qué lo mataron? Claro. Ya tenemos claro una respuesta. Eso de que lo mataron porque el padre lo envió, es una interpretación. Sin duda. Y en nuestra manera, me atrevo a decir que en nuestra manera de entender, una interpretación falsa. No corresponde con la razón de ser del ministerio de Jesús. Sin duda. Okay. Voy a decir 2 cosas más. Si a mí me preguntan por qué lo mataron, yo tendría que decir porque era imposible no matarlo. El final trágico de la vida de Jesús forma parte de la lógica de su predicación y de su acción. Sí, el hombre que hace lo que Jesús hace en cualquiera de las sociedades que nosotros conocemos, termina mal. Claro, le había pasado a los profetas y seguramente le tenía que pasar a Jesús. Lo que estoy diciendo, Carlos, le había pasado a Sócrates en Grecia. Le había pasado a Sócrates en Grecia. Quien se atreve a cuestionar los soportes de cualquier sociedad o de cualquier sistema que busque regir la vida de los seres humanos, termina mal. No conozco a nadie en la historia que haya terminado bien. Además, con un cuestionamiento que no es como hoy, que es una cosa como muy fácil. No, Jesús no tenía Twitter. Que es hablar y lanzar una opinión a ver qué pasa. Porque en Israel la enseñanza no solamente se da hablando, sino que muchas veces se da haciendo cosas. Obvio. Sí, lo que en los estudios bíblicos se llaman las acciones proféticas, ¿no? Entonces es un tipo que hace cosas y hace cosas simbólicas y hace cosas que son desconcertantes de alguna manera, que necesitan ser interpretadas. Y en ese sentido, Jesús sin duda es un transgresor. Es un transgresor de una cantidad de cosas de esas que sostenían la forma de ser de la sociedad, del poder religioso, además, que era muy importante en ese momento. Entonces decía cosas, pero también hacía cosas complicadas. O sea, decía cosas difíciles para esta gente que administra el poder, y creo que estás hablando, pero también hacía cosas muy complicadas. Cito a Hans King, que me parece que lo dice mejor que tú y que yo, en un bello libro que leí en el año 86, que se llama El desafío cristiano. Ajá. Dice exactamente, su pasión vino a ser efecto de la reacción de los guardianes de la ley, de los guardianes del derecho y de los guardianes de la moral. Es decir, lo que Jesús hace lo vuelve enemigo nada menos y nada más que de los guardianes de la ley religiosa, que en ese momento era la ley que imperaba, porque ellos vivían en una teocracia. Sí. De la ley moral y también del derecho como tal. Y si tú te metes con esa gente, pues lo normal. Claro. Es más, ¿quieres que ponga un ejemplo? ¿Quieres que adivinen? Nos van a luchar por este video. No importa. No es que importe o no importe. Lo que estoy diciendo es que siempre que tú te pones a cuestionar, claro, pero ahí es donde está el punto. Te linchan. Claro, ahí es donde está el punto. Solo que tú y yo lo hacemos de palabra y Jesús hace unas acciones simbólicas bien fuertes. Una linchada de comentarios vale 3 alrededor de la crucifixión. Linchamiento de piedra, de crucifixión. Claro, muchas cosas que han pasado. O el linchamiento de Monseñor Romero, que ya son cosas más. Pero ahí
en ese desafío a estas instituciones que King va a, digamos, como a sistematizar en 3, sería importante decir que hablamos de cosas que son similares a las de nuestros días, pero que no funcionaban de manera similar a como sucede en nuestros días. Es decir, nosotros tenemos distintas instituciones y distintas formas de administrar el poder que normalmente están separadas, ¿sí? E incluso hablamos mucho de eso, de la separación de los poderes, de la separación del Estado y del Estado mismo, que una cosa es el legislativo, otra cosa, y del Estado con otras cosas, ¿no? Con la religión, con el liderazgo comunitario. En ese momento no era tan así. En ese momento era bien mezclado todo. Es decir, en ese momento la casta sacerdotal perfectamente podía hacer un juicio y podía ejecutarlo además, podía sancionar y además dirigía la moral. Y claro, unos líderes populares que había ahí, que eran principalmente fariseos, eran maestros, pero también eran un poco ejecutores de ley, ¿sí? También eran un poco personas que hacían, digamos, como que ejercían poder sobre la gente. Estaba muy mezclado todo. Y aparte de eso tienes un imperio que ejerce un dominio con cierto respeto, que es el Imperio Romano. Y en esa mezcla de esos dos poderes, en toda la mitad, cae Jesús de Nazaret, al que se le declara muy temprano, pareciera, enemigo de todo este poder religioso, pero al que rápidamente logran persuadir a Roma que también es enemigo del poder romano. Claro. Bueno, entonces dejamos entendido por qué lo mataron. Lo mataron porque todo lo que hizo provocó una reacción de los poderosos de su momento. Sí, lo mataron. Bueno, King lo dice, es que me encantan las palabras de King. Frente a su obra, él padeció lo que provocó. A Jesús, por eso es que creo que Jesús tenía conciencia de su muerte en el último tiempo de su vida. Por eso cuando hacen la pregunta, ¿tenía conciencia de Jesús de cómo iba a morir? Yo, creyendo que Jesús era un hombre supremamente inteligente, estoy seguro de que sí. Es decir, sabía que había tocado unos puntos que solo conducían a la desaparición suya. Yo he hablado con personas, aunque ahí habría que hacer la acotación de que no estamos hablando de una omnisciencia. No por adivino, dije por hombre inteligente. Claro, pero digo porque es muy fácil interpretarlo, porque resulta que el discurso cristiano sobre Jesús, siglos después, viene digamos, como que administrar la idea, la teoría, el pensamiento sobre Jesús en términos de unas categorías de quién es Dios, y Dios lo sabe todo y todo esto, que no son bíblicas, que no son bíblicas, son más griegas, son más aristotélicas. Y entonces, claro, Jesús, si yo digo que Jesús es Dios y Dios es todo esto que dice la filosofía griega, entonces Jesús automáticamente es todo eso, y se nos vuelve un man que sabe el futuro, que sabe todo lo que pasa a su alrededor, que medio X-Men, ¿no? Entonces, y nuestra gente estamos hablando de eso. Yo recuerdo cuando yo era adolescente. Eso es antes del 86. Obvio. Yo nací en el 68. Mataron por mi casa. Yo viví en un barrio popular en el que mataban gente. Sí, tengo amigos que los mataron. Este era un héroe. No andaba en calzoncillos, no tenía capa, no volaba, pero era un héroe. Y era un héroe de la justicia. Estudió Derecho hasta llegar a ser abogado. Hasta llegar a ser juez. Y juez de justicia. Y comenzó a hacer justicia. Sin venderse a los poderosos, sin nada, a hacer justicia. Y algún otro amigo le dijo, hey, no voy a decir nombres por evitar... Dijo, oye, ojo. Y él dijo, me dolería por mis hijos. Tenía 3 hijos varones, que hoy todos son abogados. Pero dijo, tengo que hacer lo que creo, claro. Para que no adivines cómo terminó. En Colombia seguramente le pegaron no sé cuántos tiros, claro, muchos. No lo olvidé. Los de la moto llegan. Cuando lo veo a él, cuando recuerdo a él, entiendo por qué Jesús sabía cuál era su final. Porque si este juez lo sabía, imagínate cómo no lo va a saber Jesús. Entonces, lo primero que tengo claro es eso. Pero a ver, Beto. Pero yo no creo que se imaginara la cruz. Yo no creo que se estuviera en el plan de nadie. Es decir, el plan no, quito la palabra plan. Yo no creo que estuviera en esa anticipación de nadie. Creo que eso fue absolutamente catastrófico. Es decir, creo que eso fue por el tipo de condena. O sea, estoy hablando de la pena de muerte elegida. Apedreado, por ejemplo. Yo sí, probablemente lo hubieran colgado, lo hubieran apedreado, lo hubieran tirado por un barranco, alguna cosa de esas, una muerte más normal, aunque todas sean crueles. Lo que pasa es que la muerte en cruz es la ejecución, es la peor de las ejecuciones,
Y hasta allá no había razones. O sea, ¿de dónde acá? Porque es que la ejecución de la cruz es una ejecución ejemplarizante para enemigos declarados de Roma. Claro, Rebeldes enemigos declarados. No se te olvide que si Espartaco no hubiera muerto en batalla, lo crucifican. Por supuesto. No se te olvide que de esa rebelión hubo 7,000 crucificados porque se metieron con Roma, con el imperio. Pasado un tiempo de la muerte de Jesús, en las famosas guerras judías, después del año 58 más o menos, hasta que destruyen la ciudad de Jerusalén y se toman completamente esto, van a crucificar a ¿cuántos fariseos? Más de 6,000. Una vez en una crucificación masiva, además en algún lugar. Y esto era un escarnio absoluto. Y entonces yo creo que hasta allá no llegaba como esa anticipación. Además, me van a quebrar. Pero no creo que llegara hasta allá. Voy a ir haciendo puntualidades para que no nos perdamos. ¿Por qué lo mataron? Es la pregunta inicial. La primera respuesta, no porque había un plan del cielo donde un Padre Dios había decidido que lo mataran. No. Lo mataron por sus opciones de vida. Sin duda. Por la manera como vivió. Sí. Por lo que decidió enfrentar. Por lo que decidió denunciar. Por lo que decidió cuestionar. ¿Sí? Sí. Segundo, tenía conciencia de esa muerte. Pero dice Beto, y hace un buen dato, ojo, tenía conciencia de que podía morir como murió alguno de los profetas, como murió Juan el Bautista, una muerte normal, que le mocharan la cabeza. Podía pensar así, una muerte normal así, pero no esa barbarie de la cruz. Eso es lo que has dicho. Sí, yo creo eso. Sí, me parece. Es una hipótesis interesante. Sí. ¿Crees que podemos dejar ahí? Sí, creo que tenemos claro el qué no y el por qué es tan difícil sostener esa idea, pues desde la que hemos leído con tantas veces y con tanto ahínco la muerte de Jesús. ¿Será que mañana podemos hablar entonces de por qué sí? Es decir, ¿cuáles serían las razones de por qué lo mataron entonces? Claro, porque detrás de todo esto hay una historia, y hay una historia que muchas personas han dedicado desde el mismo cristianismo y desde la Iglesia Católica a investigar, y nos han entregado resultados. Vale la pena conversar de eso. Kuhn, Tyson, que son los dos que yo he vuelto a leer, pero está Meyer, pero está Pagola. Sanders, Crozan, Pagola, hay una cantidad de gente muy valiosa que James Dunn, que han hecho búsquedas de esto y han sido resultados increíbles que nos aportan mucho también a la espiritualidad. Mañana entonces trabajamos las razones de por qué sí lo mataron. Ya saben por qué no. Tú sabes. En el siguiente episodio, un poco más de esta conversación. Gracias por escuchar, gracias por compartir. No olviden que nos pueden escribir en La Azotea Podcast en Instagram y que nada ahogue el grito de la vida que llevan dentro. Al contrario, que lo puedan compartir y expresar desde su azotea.